Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a más de 30 estaciones de frecuencia modulada a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Estamos ya desde hace 8 años al aire. Además, contarle que puede vernos no solamente en imágenes a través de nuestro canal de YouTube, sino escucharnos aquí en la radio y en todas las plataformas de podcast, todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y por supuesto Instagram. En todos lados nos encuentra como viverrent.com o Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Síganos por favor y escuche usted toda esta extraordinaria información que presentamos en este programa. Mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, quienes conducimos este programa con el ánimo de compartirle a usted toda la data, todos los hacks, toda la información para que usted pueda vivir de las rentas, para que pueda entender cuáles son las oportunidades en el mercado inmobiliario, cómo se va comportando, cuál es el dinamismo de este y bueno, pues de verdad buscar y lograr además la anhelada libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. ¿Es posible? Bueno, tenemos una gran comunidad que ya lo ha hecho y son pues asiduos a escuchar este programa. Repito, síganos en todos lados como Viverrent. Y hoy, queridos Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, no es la excepción. Tenemos un tema muy interesante y es que WeWork, usted seguramente ha escuchado hablar de esta empresa, de estos centros de coworking, y ha escuchado la historia. Hay también una película, incluso, o una serie, no me acuerdo, pero es alguna de las dos, donde habla de cómo surge esta empresa que luego quiebra literalmente durante la pandemia, pero ya traía algún historial de temas financieros, etcétera. Pero pues bueno, la nota hoy es que WeWork resurge ante la crisis arancelaria porque pues siempre hay una necesidad de expansión de espacios de coworking en México y WeWork hoy está resucitando, está reviviendo después de todas las crisis y de todos los, pues digamos, escándalos en los que ha estado envuelto. Hoy está resucitando gracias a Donald Trump, gracias a los aranceles, gracias a este nerviosismo de que usted, imagínese si va a rentar una oficina que cuesta 100,000 pesos y además hay que adecuarla y además hay que pagar el agua, la luz, el mantenimiento, la recepcionista, pues hacer una inversión de estas para los emprendedores y no solo para los emprendedores, para las grandes empresas, pues al final puede meter en problemas su situación financiera, el control de gastos, los costos de operación, que es lo que vemos las empresas. Y bueno, pues lo mejor o la opción que mejor acomoda al emprendedor, pero también a las medianas y grandes empresas, son estos espacios de coworking, que son estas economías colaborativas que me encantan porque usted puede llegar y contratar una oficina de 4 metros cuadrados y luego crece su personal, bueno, pues contrata otros 50 metros y ya tiene 54, pero luego, o viceversa, se cambia usted con todo su personal y renta 200 metros y luego va hoy con la inteligencia artificial o ajustando al personal, pues simplemente tiene la mitad ahora y bueno, pues en lugar de 200 metros, hoy tiene 100 metros y puede cada mes irse usted o agrandando o achicando. Y esto es extraordinario, me recuerda mucho a nuestro modelo de negocios ViveStorage, vivestorage.com, en donde tenemos bodegas que funcionan de esta forma, mini bodegas en las que el emprendedor justo llega a guardar su producto y esto funciona muy parecido a este modelo de WeWork, que por cierto, hablando de mini bodegas, tenemos un próximo lanzamiento porque han sido un éxito nuestras sucursales de mini bodegas en Naucalpan, en Cancún, en Guadalajara y estamos precisamente aperturando un punto nuevo, pero además ampliando, gracias a que ya tenemos una ocupación del 90, del 100% en varias de nuestras sucursales, pues estamos ampliando sucursales, pero también estamos aperturando nuevos puntos. Y si usted quiere saber más sobre cómo invertir en estas mini bodegas, por cierto, desde 500,000 pesos, con rentabilidades superiores al 10% anual,
tiene que entrar ahora a www.viverent.com, y es que el próximo 6 de mayo tenemos un lanzamiento al que usted va a poder acceder y va a poder conocer a detalle cómo funciona este negocio, cómo funciona vivestorage.com, y bueno, pues entre a un masterclass en el que aprenderá todo esto, pero además podrá acceder a un número limitado pero afortunado de personas que invierten en mini bodegas junto con nosotros y con nuestra marca, que ya es un éxito en todo el país. Repito, la página www.viverrent.com, ahí en la entrada está el registro ya abierto, porque además el cupo es limitado para que se registre usted y venga el próximo 6 de mayo. Y Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues regresando a este tema de las economías colaborativas y de pues esta marca muy conocida, WeWork, que algunos o todos hemos estado seguramente alguna vez en estas oficinas, que tienen además edificios completos y que es una empresa transnacional. A lo mejor nuestro geógrafo Pablo Mateos tiene mucho mayor información sobre dónde ha prosperado esta empresa, dónde inició y un poco más de su historia. Querido socio, me da gusto saludarte. Hola Luis, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, o sea, WeWork fue el gran unicornio en la época prepandemia y como sabemos, pues quebró, digamos, a nivel internacional la marca original. Todavía sobrevive en algunos países como México. No sé bien si es a través de un modelo de franquicia o se han dividido. Digo, definitivamente se ha dividido la empresa, pero la necesidad está ahí. Hay gente que dice, bueno, pues como WeWork quebró y le fue mal, el coworking, digamos, no es un buen negocio. Sí, sí, es un muy buen negocio en cuanto a que hay una serie de necesidades que están cambiando en el mundo, que lo sabemos desde hace tiempo, que se aceleraron incluso con la pandemia, sobre la necesidad de tener espacios flexibles, empresas flexibles en cuanto al tamaño, en cuanto a la variabilización de costos y demás. El problema de WeWork fue que el modelo de negocio está montado en lo que llamamos rent to rent, o sea, los edificios no eran suyos, eran todos arrendados y con el permiso de subarrendar por partes, digamos. La inversión que tenían que hacer dentro de un edificio que no era suyo es alta porque, pues como tú dices, Luis, todos hemos estado en algún WeWork. Ahí, además del espacio oficinas, el mobiliario, todo el ambiente para que tenga ese efecto cool, hay cafeterías, desde puffs, cabinas para tener videollamadas insonorizadas. Todo eso requiere bastante inversión. Entonces, una inversión alta en un lugar que tenía una renta a largo plazo, también precisamente para hacer una inversión tan grande, pues necesitas un contrato mínimo, me imagino que de 10 años o más para que pueda recuperar toda esa inversión, ¿no? Entonces, por un lado, la empresa tiene una obligación a largo plazo de pago porque son contratos de arrendamiento de los que no te puedes salir rápidamente a 10, 15, 20 años. Y por otro, tienes tu ingreso totalmente variable. El ingreso es por mesa, por hora de sala de juntas, por hora muchas veces por mes, ¿no? Por mes de alguien que tiene derecho a entrar, tomar café, usar un espacio abierto y el mes que viene decide si sigue o si no. Entonces, como el ingreso tiene periodos muy cortos, aunque está muy atomizado entre muchos contratos, los costos fijos son muy altos porque esos contratos son a largo plazo, pues entonces hay un gap entre ingreso y costo y por eso la empresa no es rentable. Digo, no era rentable ya de entrada, como muchas startups que lo que están basado el modelo de negocio es en crecer el número de usuarios, crecer el número de ubicaciones y se supone que esos usuarios tienen valor, esos contratos con los usuarios tienen un valor a largo plazo, pero precisamente aquí, como el modelo es a corto plazo, pues no tenía tanto valor. Y cuando no pudieron salirse de los contratos de renta tan fácilmente cuando llegó la pandemia, pues fue cuando llegaron los problemas. Pero bueno, todo esto es intrínseco al modelo de negocio de WeWork. Pero el otro lado de la moneda, que es cómo están creciendo los espacios de coworking y en general, pues todo lo que tiene que ver con esta economía colaborativa, pero también con el triángulo de las rentas intensivas. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, espacio, tiempo, servicios, cómo troceas el tiempo, cómo troceas el espacio y qué cantidad de servicios das ahí. Y cada vez lo que estamos viendo son fórmulas más innovadoras en la generación de espacios con experiencias, ¿no? Entonces,
Eduardo, no sé si habrá algún coworking donde puedas dormir, creo que sí. Eh, o al revés, un sitio donde puedas dormir que además tenga un coworking, como tenemos en Smart de Pastulum, en Love La Paz, en nuestros edificios, ¿no? Y que además genere ingresos no solamente de los inquilinos que viven ahí, sino de otras personas que vengan a estos espacios. Sería algo innovador, Pablo, eso que acabas de decir, y además, como siempre, en vivo aquí en nuestro programa, porque Eduardo, tú siempre has hablado de los hoteles cápsula, entonces me imaginé un lugar para estos workaholic como nosotros, que ayer o antier teníamos una junta a las 12, 1 de la mañana, pero bueno, si estuviéramos en un espacio coworking, pues ahí mismo hay una cápsula, ¿no? ¿Cómo la ven? Y de una vez la hacemos hiperbárica, entonces de lo que descansas rejuveneces, ¿no? Y Buenísimo, buenísimo. ligamos todos los conceptos. Oigan, pues sí, a ver, es genial y cada vez se va acoplando este tipo de soluciones a las necesidades del mercado. Yo he visto, por ejemplo, uno de los issues que tenía en estas salas VIP de los aeropuertos es que justo no tenían un lugar para descansar y el otro día al fin vi una que tiene espacios para relajarte, tiene regaderas, dije, "Ay, al fin, ¿no? Porque normalmente llegas a unas que dicen, ah, sí, pero en la noche no funcionan, ¿no? Y tú vas ahí en la escala, ¿no? Y tienes que esperar y es una friega, ¿no? Pero bueno, el caso de WeWork que encontramos en las noticias a mí me, me llamó muchísimo la atención porque se están preparando para una explosión gracias a la incertidumbre que genera Trump y a todo el tema de los impuestos. Y entonces, a primera instancia, todo el mundo ve eso como algo negativo, ¿no? Todo el mundo dice, híjole, es que los impuestos y el nearshoring y México ya valió gorro y no sé qué. Y en primer lugar, hay siempre, cada cosa que cambia en el mundo y por eso yo estoy muy divertido con Trump porque abre un montón de oportunidades. Y este es el caso para este tipo de soluciones completamente flexibles, ¿no? Las empresas, como decía Luis, pues ya no van a ir, o sea, a lo mejor tenían pensado con todo esto contratar grandes espacios para traer toda una planta industrial. Con esta incertidumbre, lo que les funciona es algo mucho más flexible que pueda ampliarse o reducirse de acuerdo a las necesidades. Y esto mismo sucede, y eso es lo que me encanta, con nuestro concepto de mini bodegas. Nuestras mini bodegas están completamente enfocados para estos empresarios que tengan la capacidad de expandirse cuando lo necesiten de manera muy rápida, son self-storage flexible, pero que también vayan funcionando tal cual tu inventario, ¿no? Tu inventario crece, aumenta tu espacio, tu inventario decrece, disminuye tu espacio de manera muy rápida, muy ágil, de modo que el costo, al ser el costo variable de acuerdo a tu necesidad, pues se optimiza toda tu cadena productiva. Pero si además en la mini bodega tienes un coworking, como es lo que nosotros tenemos, pues tienes la solución completa. Y si además, como decían socios, que a mí me parece genial y de verdad yo creo que hay algunas de nuestras sucursales que tienen mucho potencial para que hagamos un proyecto híbrido con cápsulas, ¿no? Por ejemplo, la de Cancún por su ubicación. Así como en las empresas chinas, socio, que tienen, o incluso algunas asiáticas, no solamente chinas, pero donde los trabajadores tienen su cama al lado de la oficina o en su centro de trabajo, tienen sus propias habitaciones para descansar y seguir trabajando. Sí, y en ese sentido hemos platicado también en diferentes conceptos. Yo aquí veo como un espacio de cápsulas, pero muy enfocado con las amenidades necesarias, con los servicios sanitarios. Es decir, pues ustedes conocen los hoteles cápsulas. Son espacios muy bonitos, muy cómodos, con mucha optimización de espacios, sí, pero no te sientes que estás en una caja, te sientes en una cápsula espacial con todas las comodidades, en un tema muy moderno, pero si al mismo tiempo ahí puedes tener el tema de tus mercancías y al mismo tiempo puedes tener un coworking para trabajar,
y creo que tienes la solución completa. Ahora, en otras ocasiones hemos hablado de otros esquemas que no son exactamente mini bodegas, son bodegas un poco más grandes, bodegas medianas, que funcionan justo como lo están diciendo ustedes. Normalmente tienen un mezanín donde puede haber una habitación o puede haber una oficina y la parte de abajo puede ser, no sé, o sea, normalmente la usan para la cueva del hombre, pero podría ser lo que fuera, ¿no? Podría ser una barbería abajo, podrías tener una fábrica de cerveza, pero al mismo tiempo tener tu cuarto o estos conceptos híbridos donde tienes tu garage para tu auto de lujo y arriba tu oficina. En fin, hay muchos nichos, muchas necesidades, pero yo creo que la clave ahorita como inversionistas es sacarle el lado bueno a la incertidumbre, ¿no? Y ese lado bueno a la incertidumbre es que vender flexibilidad da en la clave para la necesidad de todos los pequeños empresarios para no cargarse con un compromiso que eventualmente tuvieran que cambiar, para arriba o para abajo, ¿no? Creo que tener esa flexibilidad, y es algo que nos tenemos que preparar, socios, es algo que va a exponenciar este tipo de negocios. Y les adelanto a todo el público que, por ejemplo, nuestra marca Vive Storage, pues en los próximos meses por lo menos va a triplicar, si no es que más, la cantidad de metros cuadrados rentables. Estamos viendo un crecimiento exponencial del modelo, una necesidad del mercado exponencial. La cantidad de bodegas que hemos construido, pues se han llenado al 100%, de modo que nos ha forzado a ir construyendo las nuevas etapas y a ir buscando nuevas sucursales, ¿no? Entonces, ahí manténganse bien sintonizados porque les iremos contando todo lo que está sucediendo en este modelo de negocio que ya se los habíamos adelantado. Tiene una perspectiva de crecimiento por lo menos 16 veces de la capacidad montada que tiene actualmente en México. Es una tendencia mundial, es uno de los negocios mejor consolidados en Estados Unidos, pero México tiene un potencial extraordinario y afortunadamente ViveRent y Vive Storage está aprovechando ese momento y lo está viviendo de una manera muy emocionante, ¿no, socios? Como lo ven, de hecho, tenemos por ahí sorpresas, ¿no? Que queremos ir compartiendo con la gente sobre pues, que se unan a este crecimiento y a este nuevo modelo de negocio. Pues que vengan el 6 de mayo, ¿no? 7 p.m. Eso, invítanos, Pablo, por favor, ¿dónde nos registramos? Sí, pues es el martes 6 de mayo. Martes 6 de mayo. Recuerden que el 5 de mayo, lunes, es festivo en muchos estados en México. Y martes 6 de mayo, 7 p.m., nos podemos registrar en viverrent.com. Ahí en nuestra página principal, en la parte de arriba aparece ahí un banner donde se pueden registrar. Te va a llevar a Zoom y te va a aparecer el alerta en calendario también para recordarte. Y ese día lo que vamos es un lanzamiento de nuestro negocio Vive Storage y que va a crecer muchísimo, como dice Eduardo, este año. Tenemos ahí varias cosas en la recámara que no podemos anunciar públicamente ahora, pero el día 6 de mayo les vamos a hacer ahí grandes anuncios. Y pues es un sector en amplio crecimiento, como hemos visto hoy en este programa, que tiene muchas dimensiones. Y ahí, Eduardo, Luis, pues nosotros en ViveRent estamos muy bien posicionados para revolucionar también ese sector, ¿no? Porque traemos el triángulo de las rentas intensivas, traemos esta flexibilidad de meterle servicios, experiencias. Eduardo nos ha hablado de algunas ahora y eso vamos a seguir haciendo. Y pues todos los centros de Vive Storage, que este año pasaremos de 2 a por lo menos 5 centros y a alrededor de 8.000 metros cuadrados rentables, quizá a final de año. Tienen esta filosofía de generar centros de trabajo, business centers, coworking, precisamente relaciones, no solamente salas de juntas, oficinas y demás, sino conocimiento y experiencias, o sea, eventos
donde se pueda organizar ese networking que hace al final que sean pues, semilleros de empresas o aceleradoras de empresas de pequeños emprendedores. Y bueno, pues viene de la mano del e-commerce, de la variabilización de costos y próximamente, Eduardo, también de inteligencia artificial, ¿no? Algo haremos ahí que tenga que ver con inteligencia artificial. Pero bueno, pues estos temas los hemos elaborado mucho. En España también, por ejemplo, cada vez es más flexible los locales comerciales. Eduardo, compartías por ahí una noticia. Los locales comerciales sobran y faltan viviendas. Entonces ya los gobiernos están flexibilizando dónde puede dormir uno. Entonces lo que antes era un local, pues ahora es una vivienda y lo mismo puede pasar con las bodegas, ¿no? También podría dormir ahí unas horas. Claro, ya alguna vez lo habíamos discutido, ¿no? En una zona, creo que era por la Roma, donde un espacio de mini bodegas también se usaba En para Guadalajara, pernoctar, en ¿no? Ah, era Providencia. Guadalajara. Ah, Ujú. ya, sí, sí, sí. Entonces yo creo que es permitido, y debe estar regulado, y lo que tenemos que hacer es ir generando las condiciones para que sea espacios optimizados para esa actividad, ¿no? O sea, si es para descansar, espacios con ventilación, con oxigenación, con entretenimiento, con descanso, con silencio, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que tienen este tipo de cápsulas? Si es para bodegas, pues este tipo de bodegas que tenemos en Vivestorios, que es completamente cerrado, es bajo un edificio, y adentro, pues también son de alguna forma herméticas, no se están empolvando a la intemperie, no se le mete el agua, no se le mete la humedad, ¿no? Tiene muchas ventajas para conservar lo que necesites conservar ahí. Y bueno, ahí siempre van surgiendo ideas y la verdad es que las ideas no es que las inventemos nosotros, ¿no? Hay que estar sintonizado con lo que está pasando en el mundo Con los requerimientos del mercado, ¿no? Más bien. y con los requerimientos del mercado y lo que están haciendo en otros lados. Por ejemplo, el otro día escuchaba un nicho muy especializado de unas bodegas, mini bodegas, donde tú puedes tener tu equipo de esquí, por decir algo, y entonces ellos te lo ponen, te lo guardan, te lo vuelven a enviar a donde lo vayas necesitando, y entonces ya no tienes que estar cargando con él, ¿no? O sea, digo, esto es un nicho específico, pero podría aplicarse para muchos conceptos, ¿no? Bicicletas, Y este tus tipo de palos de golf, por Árbol de ejemplo, ¿no? Navidad. El árbol lanchas. de Navidad, exacto. Exacto, cosas que podrías moverte a un lado y no tienes que estar cargando y te solucionan la vida. Entonces eso va aportando valor y eso pues siempre lo tenemos que seguir discutiendo, socios, dentro de la reunión Correcto. del Consejo de Vivestorage para generar innovación Pues, continua. pues yo me imagino ya con todo esto que hemos hablado, un lugar, una especie de híbrido precisamente entre las bodegas, pero también estos espacios como los de WeWork, que además, pues es que converge perfectamente, ¿no? Porque ese es el objetivo y lo que tenemos nosotros en Vivestorage, un lugar donde la gente tiene sus productos y en la misma mini bodega, en el mismo centro de mini bodegas, hay un showroom donde puede dar una cata de vinos, donde puede mostrar las nenis, por ejemplo, las damas que venden ropa, pues ahí mismo se pueden probar sus clientes, ¿no? En lugar de que ella tenga que ir a la casa o tenga solamente que pedir, lo usan como un showroom, pero además también pues es un centro de trabajo donde hay internet, donde hay salas de juntas, donde se puede tomar una sesión de Zoom, en fin, creo que, y un híbrido donde además encima puedas, si alguien viene, me estoy imaginando, por ejemplo, nuestra bodega Cancún, que alguien viene de Ciudad de México, pues puede llegar ahí a la bodega, puede trabajar, puede estar en la oficina, puede tener esos espacios de descanso de oficina también que hay, me refiero a estos lugares para meditar, para pensar, para estas cabinas de aislamiento, para ponerte creativo, pero también hay estos hoteles cápsula donde puede pernoctar para aprovechar al 100% su estancia, porque además está muy cerca del aeropuerto, en fin, creo que hay un modelo de negocio ahí interesante que crear, socios. Y bueno, usted síganos, por favor, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, YouTube, en Spotify, nos encuentra como Viverrent. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera, yo soy Luis Ramírez.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en todo México y los Estados Unidos. Y además usted puede escuchar esta información a través de todas las plataformas de podcast, también del canal de YouTube, las redes sociales. Nos encuentra en todos lados como Vive Rent o Vive de las Rentas, pero también como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto, y quienes conducimos este programa con el objetivo de compartirle toda la data, todos los hacks, toda la información para que usted pueda también vivir de las rentas y sobre todo alcanzar esa anhelada libertad financiera que sin duda es posible hacerlo a través de los inmuebles, no en cualquier lugar, y esto lo avala nuestra comunidad de miles de personas que han logrado ya esta estabilidad, esta libertad financiera invirtiendo en bienes raíces. Así es de que lo invito a que se sume a esta comunidad. Suscríbase a nuestro canal, al Spotify, a las redes sociales, visite nuestra página www.viverent.com, donde además frecuentemente usted puede entrar a masterclass como el que tenemos el próximo 6 de mayo, que es completamente gratis. Nada tiene que hacer más que registrarse en www.viverent.com, porque si usted tiene 500 mil pesos, puede invertir desde 500 mil pesos. Le vamos a decir dónde obtener un 10%, productos con plusvalía, 10% de rentabilidad anual. Todo esto se lo contamos en este evento sin costo y pues es una muestra de cómo se ha democratizado las inversiones en bienes raíces. Así es de que entre, por favor, regístrese en www.viverent.com o en todas las redes sociales, como ya le decía, Viverent, del canal de YouTube igual Viverent, también nos encuentra en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes, pero sobre todo el canal del podcast. Bueno, oiga, pues hoy traemos un tema, Pablo, Eduardo, interesante como todos los temas que traemos, y es que, pues fíjese usted, y estos son datos de la Secretaría de Turismo, pero ha habido un fenómeno en el incremento en el precio de la vivienda, también son datos de propiedades.com los que vamos a analizar en esta nota, porque pues ha crecido en promedio el 18% el incremento de las propiedades, el incremento en el precio de las propiedades turísticas desde que empezó la pandemia, desde que terminó la pandemia. Empezó y terminó, aunque realmente no sé si ha terminado, pero bueno, el tema es de que desde que oficialmente terminó, pues las propiedades han crecido en precio, y es que hay que recordar un poco lo que sucede en la pandemia con las propiedades turísticas. Primero, en 2019 traíamos un muy buen ritmo en cuanto a turismo y en cuanto a visitantes a México. México ya era el cuarto, el quinto país más visitado del mundo. Luego llegó la pandemia, se cayó el turismo en el mundo y México siguió recibiendo turistas, aunque también se cayó, por supuesto, el número de turistas mucho, pero también los interesados en propiedades. Pero en la pandemia nos dimos cuenta, a lo mejor ya se nos olvidó, pero aquí en este programa, en Viverent Radio y en Mundo Inmobiliario Radio, y en esos años 2020, 2021, hablamos mucho sobre el impacto que tuvo la pandemia en la vivienda. Hay un antes y un después de la pandemia en la vivienda. Nos dimos cuenta que necesitábamos propiedades alejadas de las masas, alejadas de las ciudades, propiedades con iluminación, propiedades donde pudiéramos tener mayor libertad estando encerrados, literalmente, o sea, un patio, etcétera. Y eso, pues no lo encontramos en las ciudades, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, pues la mayoría son departamentos, y entonces, pues fueron los lugares a las afueras de las ciudades. En México, por ejemplo, Valle de Bravo, Cuernavaca, todas estas zonas. Y qué decir de los más pudientes, pues obviamente las playas se llenaron, pero no solo de mexicanos, hubo un éxodo de personas provenientes de todo el mundo y se consolidaron además los nómadas digitales viniendo a nuestras playas, que claro, pues qué mejor que pasar una pandemia en la playa. Nosotros estuvimos muchos meses en la zona de la Riviera Maya, socios, por ejemplo, pero
caray, lo que sucedió fue magnífico porque hubo un detonante en muchas zonas turísticas. Luego terminó la pandemia, que le decía yo hace un rato, pues no sé si terminó o no ha terminado, pero bueno, 2022 oficialmente termina. Todos empezamos y aprendimos a vivir con ella, las vacunas. Pues realmente dejó de haber el interés que había por las viviendas turísticas, pero se quedó en la mente de las personas esta necesidad de tener una vivienda turística, un second home. Y lo que ha pasado es pues un éxito porque hoy ya para 2024 hay lugares que se han consolidado, que tienen un 18% de plusvalía, como Puerto Vallarta, pero claro que también Mazatlán y Los Cabos han sido los grandes ganadores con un promedio del 16%. Playa del Carmen y Cancún, los menos agraciados, pero tampoco tan mal, porque andan en un promedio del 11% de plusvalía. Y claro, estos son promedios, como siempre digo, y hay lugares que tienen mucho mayor impacto en cuanto a plusvalía, otros menos, pero de verdad, insisto, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Tulum, increíble. Oigan, pero déjenme darles este dato que es también muy interesante. Según la Secretaría de Turismo, entre enero y noviembre de 2024, México recibió más de 40 millones de turistas internacionales, que significa un 7% más que 2023, pero este es el dato relevante, 34.1% más que en 2019, o sea, datos prepandemia, cuando éramos el quinto país más visitado del mundo. Entonces, no hemos vuelto a ser el quinto país, o creo que sí, fuimos el sexto país más visitado del mundo, o el quinto otra vez, pero ha aumentado nada más en 34% el turismo que viene a México, y esto pues obviamente ha hecho que pues el crecimiento de las zonas y la plusvalía de las zonas turísticas pues sea constante. Pero semanas como esta que estamos viviendo, socios, Semana Santa, la Semana de Pascua, el Spring Break, como también se le conoce en Estados Unidos, que Cancún y Puerto Vallarta y Los Cabos ha estado lleno de turistas, y luego vienen las otras vacaciones, las de verano, y luego el invierno. Todo esto, todas estas visitas, toda esta derrama de visitas de millones de turistas, decenas de millones de turistas, pues hacen que crezca el interés en la vivienda turística, y es una constante que no se va a detener, porque México de verdad tiene, pues primero, la ubicación geográfica, el clima, los lugares, la calidez de la gente. Miren, he tenido oportunidad de estar en prácticamente todas las islas del Caribe, desde Cuba, Dominicana, Jamaica, el propio Puerto Rico y por supuesto Saint John, Saint Martin, todas estas islas, que todas son muy bonitas, y mi reconocimiento y respeto para los hermanos latinos, pero no hay la calidez, el servicio de los mexicanos, pero sobre todo la infraestructura que ya tienen lugares como Los Cabos. El propio Tulum tiene un aeropuerto internacional que es un destino emergente, por llamarlo de alguna forma, y qué decir de Cancún, que tiene una infraestructura muy distinta que no encuentras en todos estos países, insisto, ni en el mismo Puerto Rico. Cuba está abandonado hoy, porque no hay justo esta inversión de gobierno, esta infraestructura, no hay ni luz, ¿no? Que bueno, pues todo esto hace que el destino o los destinos de nuestro México pues sean los más recurridos por justo los turistas. Y termino con esto porque ahora tenemos una afluencia tremenda esta Semana Santa. Hay que esperar a ver los datos oficiales, pero prácticamente se habla de una duplicidad de turistas canadienses. Hubo aviones, las aerolíneas como Air Canada estuvo mandando aviones más grandes que los que regularmente mandaba. Mandaba, por ejemplo, un Boeing, un Max, y ahora está mandando un Dreamliner, porque eran demasiados los turistas canadienses viniendo a nuestro México durante la Semana Santa. Pablo Mateos, Eduardo Aguilar. Hola, sí, pues este tema del crecimiento y la plusvalía en las zonas turísticas es un tema que hemos tocado alguna vez, pero más enfocado en algún destino turístico en particular. A mí me gustaría hacer una reflexión un poquito del momento en el que estamos, el momento global. Y de nuevo me voy a referir a la pandemia. La pandemia hizo que aceleró años, hay gente que dice incluso décadas, en tendencias que ya venían, como el trabajo remoto, el home office, y la, pues digamos,
la variabilización de costos, diría yo en general, pero el vínculo laboral tradicional se va desmoronando. No quiero utilizar las palabras desadecuadas aquí, pero básicamente cada vez más en ciertos tipos de trabajos. Antes ocurría más a nivel directivo, ¿no? Donde algún directivo, por ejemplo, se salía de una empresa y seguía trabajando para la misma empresa como consultor, ¿no? Eso cada vez se da más, pero también lo vemos en algo que se llama the gig economy, lo llaman en inglés, que es la economía en la economía freelance, digamos, ¿no? O sea, tú necesitas una página web, una campaña de marketing, por ejemplo, en el mundo de marketing, publicidad, ventas, se acostumbra más de que la gente trabaje por comisión o por proyecto, ¿no? Pero cada vez más hay muchos tipos de trabajos que se pueden hacer así. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes para ambos lados, pero cada vez hay más trabajo que no tiene una relación laboral directa. Si eso lo combinas con la tecnología y con el tema del trabajo remoto, pues permite que puedas desarrollar actividades que antes solo podías hacer en las ciudades, lo puedes hacer desde cualquier lado, ¿no? De manera remota. Las zonas de costa, pues generalmente estaban pensadas para el fin de semana, para Semana Santa, para las vacaciones de verano. Ocurrían muchas cosas ahí y luego el resto del año no ocurría nada, ¿no? En Europa, por ejemplo, si tú vas a un sitio de costa, sobre todo, incluso en España también, en el Mediterráneo, pero vamos, si vas a sitios de costa en el Mar del Norte, están muertos todo el año y solamente reviven como 2 meses. O Atlantic City en Estados Unidos, estos sitios así, ¿no? Que son muy estacionales. Pero con la pandemia, o por lo menos en el Mediterráneo conozco un poco más, pues se han convertido muchas zonas en ciudades. O sea, básicamente lo que tienes en la ciudad, pues ya lo tienes en cualquier sitio, incluso pequeño. También nuestras necesidades, la vida se ha individualizado mucho en las últimas décadas. No necesitas tanta relación familiar como antes para sobrevivir, para el cuidado de los hijos, para muchas cosas que ahora la soluciona el mercado. Entonces, al revés, las ciudades se han vuelto muy complicadas, muy caras, no solo el tráfico, etcétera, muchos temas que hemos hablado aquí en este programa, sino que a veces el nivel de vida ha bajado en las ciudades. Ayer leía una entrevista de alguien en que llevaba 20 años viviendo en Nueva York y dijo, me voy de Nueva York porque esto está peor que una ciudad del tercer mundo, dijo. En cuanto a basura, deterioro, las ratas dominan la ciudad, hay problemas en las ciudades. Entonces, la pandemia nos ha forzado a vivir en otros sitios durante un tiempo y hay mucha gente que se ha dado cuenta que podría estar viviendo el resto del año en esos lugares. Y ahora le voy a dar la palabra a Eduardo, nuestro socio, porque acaba de experimentar esto en la zona de Tulum, donde cada vez hay más escuelas, hay bancos, hay actividades, hay el club de playa y los clubs, pero resulta que tienen un montón de cosas de deporte, tienen más espacio, es más asequible y la vida es más fácil. Y entonces hay gente que se está mudando de un país a otro. Cancún es una ciudad muy, muy interesante porque cada vez tiene más servicios, como tiene Miami, digamos, y más barato, más fácil, con mejor atención, en un mejor clima. Y esto está ocurriendo. Entonces, las zonas de costa, tradicionalmente, y con esto voy cerrando, han sido muy atractivas para el ser humano. O sea, el clima es más agradable, las zonas de costa en general. El transporte marítimo también hacía que antes la población estuviera mucho en las costas y fuera muy difícil transportarse en el interior. Y en los últimos siglos las poblaciones se han ido hacia el centro de los países, pero ahora yo creo que estamos viviendo un retorno a las costas. Y entonces, bueno, pues todo esto es como la visión macro para decirles que las propiedades inmobiliarias en las costas van a seguir subiendo de precio. En México tiene miles de kilómetros de costa, es privilegiado. El otro día hablaba con la directora fiduciaria y regional de uno de los bancos con los que trabajamos en la zona de Jalisco y Nayarit, y me hablaba del tipo de banqueros, el tipo de clientes que tiene en zonas como Punta Mita, como Nueva Vallarta, como Sayulita, por toda esta zona. Es como si tuvieras a los mejores banqueros de Nueva York que van ahí a retirarse, pero claro, esta gente se retira a los 45 o 50 años, ¿no? No estamos hablando de gente de 70, 80. Entonces traen mucho dinero y lo traen aquí y viven mejor que en esas otras ciudades. Entonces, pues al final todo eso incide en la plusvalía. Eduardo, ¿te vas a mudar a una zona de costa? Adelante. Nunca
lo había considerado y ahora he tenido una experiencia y ustedes saben que a mí me gusta ir compartiendo a partir de esas experiencias que me van haciendo aprender y ver la vida de diferente forma. Y justamente todo el mundo ha ido interpretando a Tulum y esta zona de la Riviera Maya. Primero decían, no, es que es un destino solo para chavos, ¿no? Y luego, pues, es un destino Por para... eso empecé yo a vivir ahí, para los chavos. Claro, claro, claro. Y luego se convirtió y se ha ido refinando en un destino de lujo, ¿no? Y también es un destino de festivales y empiezan a ver muchas cosas. Pero tú vas a Tulum y empiezan a ver, pues, que el Chedraui, que antes era un Chedraui normal, ahora es Chedraui Select. Pero ahora hay un Soriana, pero ahora están construyendo cines, pero hay un Apple Store, hay un Liverpool, hay toda una variedad infinita de restaurantes, ¿no? Y entonces empiezas a ver además toda la urbanización, todo el corredor Tulum-Cobá, cómo está creciendo y la velocidad que lleva, y le vas viendo ya una cara de ciudad interesante, ¿no? Pero cuando lo vives, ¿no? Y ahora tuve la oportunidad de vivir en donde hay una escuela que se carga en el Club Skid del curso, pues como un curso de verano. Entonces, las chicas no solo están en tema de playa, ¿no? Sino ahora están en tema de actividades de aprendizaje y arte y taekwondo y pádel y demás. Y vas creando una comunidad y caminando puedes ir al gimnasio y puedes ir a un mercado y puedes ir a un restaurante, pero también puedes ir a la playa. Entonces tienes la condición ideal, ¿no? Yo alguna vez en mi vida pensaba, a mí me encantaría vivir en tiempos normales como si viviera de vacaciones, ¿no? En ese mood, ¿no? En ese mood relajado y tal, y no te imaginas que puedes vincular ambas cosas. Y tuve la oportunidad de platicar con una señora de Monterrey, justamente, que se mudó a vivir acá y me decía, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me siento completamente segura, me siento en comunidad, puedo salir a caminar, puedo ir a la playa, tengo el gimnasio, puedo hacer todo en una comunidad que ya está pensada no en vacaciones, está pensada en que la gente venga a vivir a la zona. Entonces, cuando pensamos, ¿no? Los que dicen, no, es que y ya no va a haber para tanta oferta y tal, no, al contrario, o sea, el potencial que tiene una zona como Tulum, que se está consolidando como una pequeña ciudad, es maravilloso, no solo para el turismo, sino para la gente que se está viniendo a vivir acá. Y eso, desde nuestra visión de inversionistas, es bien importante, porque entonces dejamos, o sea, poco a poco va a trasladarse de ser un estacional a tener una base fija, constante. ¿Por qué? Que mientras más gente viva, más servicios se necesita, más gente que produzca estos servicios tiene que vivir en la zona, la ciudad crece y claro, va a haber temporadas más fuertes de turismo, pero siempre va a haber un flujo financiero muy interesante. Recuerden cómo analizan en Estados Unidos cualquier inversión. Lo primero es la tasa de crecimiento poblacional, tanto la fija como la variable. Y ahí, sí, socios, Tulum, como saben, es el municipio de mayor crecimiento a nivel nacional, pero por mucho Y Latinoamérica, yo diría, socio. es impresionante. Entonces, ahí es cuando dices, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo, por eso es que estamos haciendo proyectos extraordinarios y por eso es que vamos a seguir creciendo, pues con toda esta gran comunidad de crecimiento financiero Viverrent.
pues abrir mentes, a seguir evolucionando, a seguir adaptándonos al mercado, a hacer productos con más rentabilidad, con más plusvalía. Y me encanta lo que estamos haciendo, socios. Sí, Es exacto. extraordinario, caray. Adelante, Pablo. No, sí, o sea, este retrato que nos hizo Eduardo de su experiencia reciente, pues yo creo que representa muy bien esa tendencia, ¿no? Lo que decía esta señora y al final, pues es plantear tu vida un poquito más tranquila, ¿no? Y a veces uno piensa, por ejemplo, Luis, tú que has vivido muchos años, casi toda tu vida en la Ciudad de México, o mucha gente no se sale de la Ciudad de México porque es como el ombligo del mundo. Lo mismo pasa en Londres o en Madrid, las grandes ciudades, y uno piensa que la vida no es posible fuera de ahí, porque va a faltar de todo, ¿no? De Eso es hecho, lo que aquí creen, voy a pero aprovechar para meterme con el centralismo que he visto siempre desde que llegué sí, a sí. México. Una vez vi un anuncio de una aerolínea regional en México que decía, viaja por México sin pasar por el DF. Y porque piensa que el país es eso, ¿no? O sea, como que si te sales de ahí vas a perder una parte de tu vida. Adelante, Luis. No, me encantó, Pablo, me encantó y justo lo que quiero también compartir es eso, ¿no? Yo, al contrario, hoy huyo de la Ciudad de México, veo personas que acabo de estar en Santo Domingo entrevistando a un gran personaje, que por cierto va a salir su entrevista ahí de los fundadores de Punta Cana, pero me hablan, digo, este personaje y otras personas, amigas, amigos, o empresarios con una gran nostalgia y anhelo sobre la Ciudad de México. Cuando viajo por todo México y por todo el mundo me dicen es que la Ciudad de México es muy bonita y claro que me gusta mi ciudad, yo nací ahí, la he vivido, pero precisamente como viví tantos años en ella, hoy de verdad sigo yendo, por supuesto, por trabajo, por la empresa, por tal, y me sigue gustando disfrutar de los barrios como Polanco, La Condesa, pero 2 días, Pablo, porque los traslados, algo que no tolero, por ejemplo, es la parte de el tráfico, es desgastante, es increíble que, por ejemplo, ir de Polanco a La Condesa te puedes hacer una hora con algo de tráfico. Entonces, yo la verdad es que la vida que he encontrado fuera de la ciudad, incluso Guadalajara me gusta bastante, que es una ciudad más pequeña, pero la vida, por ejemplo, aquí en Tulum, ahora me encuentro aquí en Tulum, en Cancún, es de verdad increíble, uno se adapta y creo que dirías o pensarías, como decía Eduardo, ¿no? Que no hay nada, tú también lo decías, Pablo, a lo mejor dicen que no hay mucho, pero hoy tenemos herramientas extraordinarias como el Internet. Yo desayuno en un lugar diferente todos los días, pero además, claro que hay los mismos suministros, es que son ciudades tan consolidadas. Cancún, por ejemplo, es una ciudad mediana, es una ciudad importante, yo diría que la ciudad más importante del sureste, bueno, lo competiría con Mérida, pero al final a lo que voy es que sí se puede uno adaptar. Ahora, vivir en lugares como Tulum, por supuesto que también tiene un montón de bondades, pero lo más importante es de estas horas de las que hablamos siempre, Pablo, Eduardo, que son las horas que te cuesta de vida trabajar o trasladarte a tu trabajo. Es que pues aquí ahorras muchas de esas horas realmente haciendo home office o yendo a trabajar en 20 minutos en lugar de 2 horas, me parece algo que no tiene precio. Y esa es la tendencia, eso es lo que estamos descubriendo quienes vivimos ya fuera de las grandes ciudades. Y a pesar de que la mancha urbana se va a seguir consolidando hacia las grandes ciudades, hay muchas otras personas, los más sabios, que estaremos fuera. ¿Y usted dónde quiere vivir? Nosotros en Viverrent tenemos inversiones en Guadalajara, en las grandes ciudades, en Ciudad de México, por supuesto en Cancún, en Tulum, en Monterrey. ¿Dónde quiere vivir o dónde quiere invertir? Porque obviamente todas nuestras inversiones tienen esta genialidad de ser productos hechos para inversión. Así es de que si quieres saber más, por favor, entre a www.viverrent.com, dese una vuelta, regístrese porque el 6 de mayo tenemos una masterclass con lanzamiento. Si usted tiene desde 500,000 pesos, regístrese y venga a escuchar este masterclass porque puede obtener, insisto, la democratización desde 500,000 pesos puede invertir, pero además también puede usted tener rentabilidades del 10%. Entre por favor a www.viverrent.com. Ahí regístrese y nos vemos en este masterclass. Síganos en las redes sociales. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo como Eduardo.Viverrent. Pregúntenos, nosotros contestamos. Y a mí me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias, Pablo Mateos. Eduardo Aguilera, yo le agradezco el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.